surgió la Juventus, asesinos de asesinos de asesinos. A partir de 2004, la penitenciaría del DF recibió decenas de reos procedentes de otras cárceles de la Ciudad de México. Algunos de ellos fueron trasladados por razones de seguridad institucional y luego de asesinar a otros convictos en sus cárceles de origen. Entre los recién llegados se conformó un nuevo grupo de poder integrado por 23 jóvenes homicidas, todos procedentes del reclusorio norte, y se hicieron llamar la Juventus o la Nueva Familia, una nueva orden de matarifes dispuestos a sepultar a la familia. La particularidad de este grupo es que todos ellos se conocieron y compartieron estancia en el Consejo Tutelar para Menores Alfonso Quirós Cuarón, la cárcel de máxima seguridad para niños en el Distrito Federal, en donde además de haber ejercido el poder, protagonizaron un motín donde quemaron colchones y amenazaron con lanzarse al vacío desde la azotea, a cambio de remover a la directora del mismo. La sangre ya no parecía un río sino el mar. Las autoridades reclasificaron a todos los internos considerados como de alta peligrosidad, establecieron controles más estrictos para el tránsito de los reos en los dormitorios con restricciones de alta seguridad, establecieron un control escalonado para el uso de los teléfonos públicos, separaron a los grupos rivales y, principalmente, lograron el traslado de decenas de ellos a centros federales de máxima seguridad, de manera destacada el que se ubica en Matamoros, Tamaulipas. En 2006, 16 miembros de la familia ya habían sido reubicados a otros centros preventivos federales o locales, 5 fueron puestos en libertad, y 7 murieron asesinados en Santa Marta. Los 14 restantes permanecían internos y distribuidos en los diferentes dormitorios de la penitenciaría del Distrito Federal, lo que representa un vacío de poder en esta institución. La Juventus no solo gobernaba la penitenciaría Kosovo Z o zona de olvido, los 4 dormitorios, los módulos, sino también se expandieron a los reclusorios norte, sur, oriente. Este último reclusorio era de los más gobernados por ellos en aquellos años. En los juzgados del oriente la banda era extorsionada, robada, picada. Las mujeres provenientes de la femenil de Santa Marta eran violadas. La Juventus manejaba la extorsión y venta de drogas. Sin embargo, las muertes de varios internos de los reclusorios preventivos ocasionaron que a finales del año 2007 la Juventus fue desmantelada, mandándolos a diferentes penales como a Barrientos o al penal de La Palma, Almoloya, a Ceferesos como Veracruz, Chiapas, Oaxaca, a las Islas Marías. Eran ingobernables. Ya para el año 2008 estaba en su mejor momento la extorsión telefónica. El secuestro se quedó atrás. Esto ocasionó que cada dormitorio de la penitenciaría hubiera varias bandas o pandillas dedicándose solamente a hacer dinero. Ya no era la familia y la Juventus que gobernaban, y como en el reclusorio sur solo hay una mafia ahora, cada homicida secuestrador tenía su propio equipo. En esos años llegaban mamás de vicios de los demás y los obligaban a convivir con ellos, como al duque quien traía el reclusorio oriente, llegando a la peña flojo dinero. Se dice que los mejores años de la Juventus fueron 2004, 2008. Tiempo después llegaron nuevas mafias. Muchas veces comentan de la famosa Juventus, y esos compitas traían tendo todo el oriente, pero esos compitas ya fueron, muchos se convirtieron en 620, las chequeras, los que llegaron para quedarse. Todos esos compitas mataron mucha gente dentro de los penales, y la neta extorsionaban, pero pues no se crean, así también como ellos eran ganchudos, pues también llegaba gente que la neta le valía gorro y se acuchillaban y se mataban entre ellos. La neta, la gente evitaba meterse de pedos con ellos. Ellos tenían también un equipo de fútbol y ahí pues ahora sí que se hacían las trifulcas. Controlaban el penal del oriente. Un rato lo estuvieron controlando unos años. Extorsiones, abuso de autoridad de ellos mismos, la policía atrás de ellos y todo eso. Pero pues mucha gente empezó a reportar a derechos humanos. Cuando la gente empieza a reportar a derechos humanos, en ese tiempo había un tipo de extorsión que llegaba la jefa y te llegaban a ver, o tu familia, quien fuera, y te encapsulaban, te amarraban y te vendaban y te metían abajo de un camarote, ahora sí que de la tumba. Es una cama de piedra que abajo hay un espacito donde nomás cabe uno, y
No, pues ahí te ahogas, hasta te puedes ahogar, la neta. Y ahí los encapsulaban y bajaban y ya te iban a buscar y bajaba la señora y le decían, la neta no va a poder bajar porque, pues la neta ahorita tiene que dar usted tanto dinero si no lo vamos a matar y acá. Y y la neta le bajaban las pruebas con el teléfono a la señora. Y la señora pues tenía que hablar en ese momento a su domicilio, a donde fuera, conseguir dinero para que le pudieran hacer el depósito a aquellas personas. Ellos se fueron más con la extorsión, el sobrepoder. Sí, esos compitas estuvieron tendos mucho tiempo. Ahí en el dormitorio 8 estaba el Beto Pelotas, ese yo sí lo topé, ese vivía ahí en la 2-4, su cantón nomás vivían 3. Y la neta, a ese güey mucha gente le llevaba mercancía y ese estaba en clave 10 porque las personas que son peligrosas las mandan en clave 10. Cada hora tienen que estar filmando, cada hora, porque son peligrosas. Y la neta, pues ahora sí que 2, 3 personajes que me encontré ahí adentro, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Pero pues créeme lo que todo, la Juventus ya fue, la Juventus la tuvieron que deshacer, a muchos los mataron, los bajaban al módulo y los descuartizaban, los mataban. Ajá. Muchos sobrevivieron y la neta fueron a parar a la Penny y ahí siguen, quién sabe si todavía sigan ahí los de la Juventus, para qué te mentiría. No, pero la Juventus ya fue esa, la Juventus trajo muy tendo el reclusorio, pero ahorita la Juventus ya se deshizo, sí movieron y todo eso, si mucha gente se quiere poner la corona, ¿no? Es como el tabique, ¿no? Se quería poner el muertito del azul, ¿no? Pero pues la neta, ahí quien mata pues es porque tiene los suficientes, el valor, ¿no? Para aguantar lo que viene, ¿no? Y la neta, siempre recuerden algo que dicen, que el valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? Y la Juventus pues vivió hasta que todos se rebelaron y les dijeron, no, pues hasta aquí, ¿no? Y la neta, pues la policía pues también era sus cómplices, el Chuta, todos esos, las chicas superpoderosas. Esos güeyes daban cuenta diario de extorsiones. Imagínense que llegue así a visitarlos y que la neta no pudieran bajar a visita. Y la gente empezó a reportar, como les digo, a derechos humanos, empezaron a meter sus reportes. Y la neta empezaron a volarlos, porque si llegan los de derechos humanos, si llegan al penal. Porque así cuando tienen a una persona que está viviendo mal, su familiar habla y tienen que hablar varias veces y la neta esos güeyes van y los visitan y ven qué pedo. Pero ya cuando ven y ven que sí están mal, en malas condiciones, pues los tratan de ayudar, ¿no? Los tratan de ayudar. Pero pues, la Juventus pagó todo lo que tuvo que hacer ahí. Sí, pues a todos se les llega. En el sur estaba también el güey ese del Crispín. Ese se cobraba la fajina de C2C con las hermanas. Y en corto, y ese compa le decía, a ver, ven, y llegaba y como pues, ellos son los coordinadores, el Crispín era un compa grandote. Le decía, a ver, ven, ¿qué onda? La neta, se trata de esto, mira, tu hermano, la neta, no tienen para pagar la fajina, a ver, vente, vámonos, ahorita nos arreglamos. En corto la subían y pues ya tenía relaciones con ella y ya la neta los paraba y así, o sea, la neta, ese güey del Crispín, pero ese güey también fue a parar allá a la Penny y tuvo que llegar a convivir todo lo que robaba la banda. Son concesiones grandes que venden los policías, todo se vende, la neta. Es como un camarote en una estancia, te cuesta 3,000, 5,000 varos. Hay cábulas que ya llevan tiempo, pero se la fuman y les tocó el camarote y tú llegas como nuevo y te lo venden. No quieres hacer vagina en el cantón, pues no hay pedo, te cuesta tanto. Y la neta, pues ahora sí que después te la aplican, te dicen, el chile que ya se fue ese güey, ahora le vas a formar porque no le formaste aquí y tienes que volver a aprender. O sea, te vuelven a aprender, o sea, la neta más que nada es formarle como buen cabrón. Todos los de la Juventus cuando llegaron a la Penny los volvieron niñas en el anexo 6 o en el dormitorio 6 de la Penny. La neta, estás como el chamaco del oriente que llegó y compró casas, compró cabañas, salas, un chamaco que llevaba tantos millones de pesos para gastar y la neta no duró mucho
y lo volaron. Llegó a ser el coordinador de faxina, el mero mero del dormitorio 7 de Corregendos también. Todos van a parar a la pena, hermano. Y la neta, si bien les va, van a ir a parar a un ceferezo, a un cerezo del estado. Y la neta, pues ahí les va a ir un poco mejor. Pero no se crean. Esas historias de la Juventus sí fue verdad. Asesinos, secuestradores adentro del penal. Eran cábulas. Pero pues todo su poder y todo su imperio se les acabó. Más aparte a los custodios, al comandante Márquez. Ese güey, el Márquez muy famoso, pues ese güey es el comandante todavía. Quizás sea el comandante, pero ese güey se hizo de mucho dinero y se sigue haciendo. Sí, él ve cómo la gente llega y pum, cómo ve la forma de prenderla. Imagínate la gente que roba machín y todo eso. Yo la neta vi a un compita que aflojó como 3, 4 millones de pesos en menos de 2 años porque no lo trasladaran a la Penny. Y cuando ya no tuvo dinero, pues la neta tuvo que pisarla y tuvo que llegar. Y tuvo que vender una de sus casas y comprar un tráiler de puros tenis Jordan para la banda, para todo su dormitorio, para que no le hicieran nada. La neta. Pero pues todo esto es algo de lo que no se habla en la vida de aquí afuera, que no se habla en la sociedad.